Muy bien, muy buenas noches con todos. Sean bienvenidos a la sesión 11 del curso. El día de hoy vamos a ver diseño de vigas, parte uno. Básicamente, en la clase de hoy vamos a ver nuevamente el tema de diseño por flexión, pero esta vez aplicado a vigas, ¿sí? El diseño de vigas lo he repartido en dos clases. Diseño de vigas, parte 2, vamos a terminar de ver diseño por cortante, diseño por capacidad y requisitos sismorresistentes según la norma 060. Pues las vigas son elementos de una edificación que constituyen el apoyo de losas desde el punto de vista de sistemas de gravedad. El sistema es muy resistente, siempre que formen pórticos con columnas y o placas o muros de cortante. Se cuenta con tres tipos de vigas principales. Las peraltadas, que son las más clásicas. Las invertidas, que es una alternativa bastante buena para ciertos espacios donde no se quiere tener vigas notorias en el ambiente, y semi-invertidas, ¿no? Que es una especie de mix entre peraltada e invertida. Adicionalmente tenemos un tipo de vías que es bastante común utilizar en proyectos que tienen sótanos con, con desniveles en el primer techo, en el techo del primer sótano, o sea, es decir, a nivel cero, digamos, ¿no? Esto es bastante común tenerlo en edificaciones con sótanos. Normalmente en proyectos se tiene, por ejemplo, un nivel 0, un nivel más 0.8, donde tenemos sótanos, pues se necesita doble losa, ¿no? Una losa para cubrir el nivel más alto y una losita para cubrir el nivel más bajo. Entonces, para poder tener soporte efectivo para ambas losas, se utiliza una viga mixta, digamos, de este tipo. Consulta, las invertidas y semi-invertidas, ¿no sería conveniente colocarlos en espacios por donde pasarían tuberías por el contrapiso? En realidad, las invertidas sí, se puede tomar esa alternativa. Para las invertidas, por ejemplo, sí lo he hecho alguna vez, porque ha habido algún requerimiento que necesitan cierto espacio desde debajo de la losa para poder tener todo su sistema de tuberías y donde ya no ha sido posible, pues, descolgarlas mucho, ¿no? Por el tema de la altura mínima, sobre todo. Entonces, ahí sí es una buena alternativa utilizar estas vías. Pero hay una gran limitación, es que no se puede utilizar en cualquier lado, porque fíjate que al ambiente que está aquí, pues le pondrías como una especie de murito, ¿no? Para la persona que esté caminando aquí, vería como un obstáculo. Entonces no se puede poner en cualquier lado tampoco. Normalmente se coloca en zonas donde encima de la viga va a ir un tabique, y un tabique pues que cubriría este ancho. Ahí ya se puede hablar un poco con el arquitecto, pero no se puede poner en cualquier zona tampoco. Es bastante común también utilizar esto en el último techo, porque pues el último techo, si es que no tiene zona de azotea, o sea, zona de terraza, si no va a ser accesible, pues no hay ningún problema en que exista este obstáculo, ¿no? Ya que no va a haber personas por aquí, digamos, transitando. El año pasado tuve la oportunidad de ir a un proyecto en el departamento de Arequipa que diseñamos en la oficina, que corresponde a una clínica de 7 pisos, de base empotrada. Resalto que es de base empotrada porque para los que son de Perú por lo menos, saben que desde el año 2016, según la norma 030, hay una exigencia para que todos los edificios hospitalarios de clínica considerados esenciales sean obligatoriamente, tengan obligatoriamente un sistema de aislamiento sísmico de base. Entonces lo recalco porque en este caso no se hizo de esa manera, debido a que fue considerado una ampliación al tener un bloque similar al costado, y pues ustedes saben que para tener un sistema de aislamiento sísmico se necesita bastante espacio a nivel de base para poder acomodar los desplazamientos del sistema de aislamiento. Se necesitan pues restricciones arquitectónicas que son mucho, mucho más complejas, y que al tener un espacio tan reducido pues era muy difícil, casi imposible de contemplar. Entonces había muchas restricciones físicas que impidieron poder colocar un sistema de aislamiento sísmico en este proyecto. Finalmente no fue del todo necesario
fue una parte del sustento, el hecho de que aquí no existían salas de operación, no existían salas con equipos delicados, digamos. Entonces, pues realmente no era tan importante como tener un hospital o un módulo de hospital donde efectivamente se realizan eh, pruebas de rayos X, de quimioterapia, o se tienen salas de operación, camillas donde está la gente reposando, ¿no? Entonces se pudo sustentar de buena manera y pues hizo un proyecto en concreto armado con base en potrada tradicional. Por ejemplo, en este caso, en este último techo que era el séptimo piso, si mal no recuerdo, teníamos una viga semi invertida, o sea, la de aquí, viga semi invertida. Y pueden ver que se está acá, ¿no? Obviamente estaríamos viendo este cachito de arriba, evidentemente, ¿no? Ahí fue la foto. La colocamos porque necesitábamos una viga de peralte importante en este eje. Porque si ustedes veían esto en planta, aquí no teníamos pues teníamos un muro, sí, es un muro de concreto armado. No era suficiente como para compensar lo que teníamos del otro lado. Y ya que esta planta o esta edificación se redujo en planta a partir del cuarto piso, si no me equivoco. Y perdimos la posibilidad de tener un muro por acá, desde el cuarto piso hacia arriba. Entonces, en el último techo, pues colocamos esta viga importante de 30 por 1 metro, o sea, 30 centímetros por 100 centímetros, y nos ayudó bastante a controlar la torsión y pues evitamos la irregularidad torsional normativa, ¿no? Que como saben, en Perú, en edificios esenciales, está prohibido tener ese tipo de irregularidad. Eso aparece en la norma 030. Entonces, el peralte que sobresale del techo es 30 centímetros. Los que sí nos quisieron matar fueron los de equipamiento, pues sí les redujimos su espacio para poner todos sus equipos, ¿no? Mecánico, ya que, como pueden ver, que no eran, que sí, los limitamos un poco a eso, pero pues sin esa viga no podíamos cumplir el no tener irregularidad torsional. Entonces era obligatorio tenerlo, a pesar de que se desperdicie este espacio, ¿no? Vamos a ir a una consulta. ¿Hay algún tipo de acabado especial para esas vigas para aislar del agua o de agentes externos? No, no, realmente no se especificó em, ningún acabado especial en realidad. En realidad no. Y ojo que si fuera una losa sería algo similar, ¿no? O sea, realmente cualquier agente externo o lluvia pues caería aquí encima, ¿no? Porque recuerda que la fibra superior de la viga está al mismo nivel de la losa, ¿no? Entonces no hubo en realidad nada en particular, no más que los drenajes que pues, sí están especificados ahí en el losa. Eso sí. Quería comenzar un poco con esa foto para que vean esa viga un poquito particular. Bueno, las vigas siempre trabajan similar a las losas ante esfuerzos de flexión y cortante y se preparan para resistir cargas de gravedad y adicionalmente cargas sísmicas. En el caso de cargas sísmicas, pues como ya hemos visto en la primera parte del curso, estas se definen en el modelo pues utilizando a través del análisis espectral que se obtiene la distribución de fuerzas internas. Análisis manuales, pues en ese en las vigas, ¿no? El sismo como les comentaba, como ya hemos visto en la primera parte del curso, en, en las cargas o las fuerzas internas debido a cargas sísmicas en una viga, por ejemplo, se obtienen colocando la carga sísmica, definiendo en el modelo con un espectro de diseño, en este caso de la norma 030. El sismo espectral proporciona resultados sin signo y esta característica de este tipo de análisis es porque el output proviene de una combinación modal. En este caso hemos usado la CQC. Recuerdan que conversamos acerca de una licuadora para poder combinar de alguna manera las respuestas que teníamos de los diferentes modos de vibración. Ya, entonces, al licuar todos estos resultados a través de la máquina CQC, obteníamos un output, que es la respuesta espectral.
pero esta respuesta espectral, al pasar por la licuadora, pues pierde el signo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener en el programa los momentos máximos, como lo rojito, y mínimos, como lo azulito. Pero que realmente esta parte azulita es lo rojito, pero por -1. De igual manera aquí. Entonces, por eso se dice que el sismo espectral no tiene signo en realidad. Es una característica. Bien, vamos a realizar el diseño último por resistencia a la rotura, ¿no? De acuerdo a la norma 060, igual que en el caso de las vigas, se va a diseñar pues, con esta normativa, que es lo mismo que la CI 318 del año 99. Bueno, por su comportamiento se realiza el diseño por flexión, por cortante en una dirección y el diseño por capacidad, lo cual es sumamente importante en edificaciones emplazadas en zona de alta actividad sísmica. Tenemos el capítulo 9, requisito de resistencia y servicio, capítulo 10, diseño por flexión, 11, diseño por cortante, y el 21, requisitos sísmicos. Vamos a ocupar estos 4 capítulos para diseñar nuestras vigas. En general, a manera de receta o procedimiento, por así decirlo, tenemos unos pasos o unas etapas bien marcadas, ¿no? El diseño se realiza para todas las vigas, sin excepción, pero se prefiere realizar previamente un vistazo general del proyecto para agrupar vigas con un solo diseño resultante. A esto se le llama uniformización del proyecto. Por ejemplo, en nuestra planta, nosotros tenemos esta plantita, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes se ponen a revisar con detalle, pueden darse cuenta de que la viga del eje 3 y la viga del eje 5 son muy similares en casi todos los tramos, salvo en este primer tramo. La del eje 3 pues tiene el primer tramo chiquito y la del eje 5 es un tramo poco mediano. Pero de ahí en adelante, todos los tramos son iguales. Entonces, viendo que más o menos reciben el mismo tipo de carga de gravedad, viendo que se cumple una simetría casi perfecta desde el centro, pues yo esperaría que la viga del eje 3 y la del eje 5 esté armada casi igual, salvo por el primer tramo, ¿no? Entonces, en un diseño, ustedes verifican o realizan el diseño por flexión, verificación por cortante, diseño por capacidad, etcétera. Todo eso para ambas vigas, siempre, sin excepción, pero el resultado final de esto puede ser un mismo armado para ambas vigas. No sé si el mensaje queda claro, pero el mensaje es que ustedes no pueden obviar diseñar ninguna viga, pero sí las pueden agrupar para que en su presentación final exista un solo diseño, ¿sí? Pero la revisión y el diseño se hace para todas las vigas. No sé si eso quedó claro, porque por ahí en algunas clases ya me han preguntado si vamos a diseñar todas las losas o si se tiene que diseñar todas las losas. En las primeras clases también me preguntaron algo así como para los elementos verticales. Y el hecho de que tengan un mismo nombre no quiere decir que solamente nos vamos a contentar con revisar lo que pasa con uno, ¿no? Realmente hay que ver ambas. Bien, ¿quedó claro eso? Exacto, Rodrigo. Buena acotación. Se tendría que revisar el caso extremo para definir la disposición de acero en viga. Correcto. El que gobierne entre ambos, si es que lo quieres uniformizar, de esa manera se tiene que hacer el armado. Exactamente. Y ojo, ese que gobierne, no hablo solamente del diseño por flexión, sino por completo, ¿no? Por cortante y capacidad en general, ¿no? Como un total, como un diseño final. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, esto es un poco de uniformización en planta. Lo mismo podemos tener en altura. Fíjense que
nosotros, si nos vamos al eje 3, por ejemplo, vamos a darnos cuenta de, por lo menos desde el piso 1, o sea, desde el encofrado del techo del primer piso, hacia arriba, pues, en realidad tenemos todo típico, ¿no? Salvo el último techo. Ahora, lo que normalmente se hace en las oficinas es agrupar. Si es que yo tengo 8 pisos, vamos a ver cuáles van a ser los armados típicos. El del techo va a ser uno aparte, de todas maneras, porque las cargas de gravedad son más bajas y las cargas sísmicas también. Entonces ahí se puede economizar en el diseño de las vigas del último techo. Otra cosa, tenemos luego el techo de primer piso, segundo, tercero, hasta el séptimo. Lo que podríamos hacer, por ejemplo, en este caso, es dividirlo en dos grupos o hasta en tres, pero tres me parece un poco exagerado. Podría ser quizás que yo tenga los 4 primeros techos o las vigas de los 4 primeros techos con un solo diseño, ¿sí? Y la de los últimos 3 con otro diseño y aparte la del techo. Entonces yo tendría, por ejemplo, en nomenclatura en planta, un encofrado de techo típico, digamos, tipo 1, donde yo vea pues el encofrado, eh, los niveles del T1, T2, T3, T4. Otra planta donde ponga encofrado de techo típico tipo 2, digamos, donde vería eh, los encofrados del T5 al T7. Y no, finalmente la planta de techo. Entonces también se agrupa en altura, ¿sí? Y eso es importante porque en términos de construcción no hay nada mejor para los constructores de seguir fabricando o produciendo muchos elementos similares, porque se gana mucho aprendizaje, ¿no? Lo que aprendieron a hacer en determinado tiempo en el techo del primer piso, pues al hacerlo en el techo del segundo piso les va a resultar un poco más rápido, un poco más sencillo y se va a ganar producción. Y para ello va a ser más sencillo en vez de estar leyendo, imagínense leer un plano de techo del primer piso, otro del techo del segundo piso, otro del techo del tercer piso, cuando la diferencia puede ser quizás nula, ¿no? Quizás un bastoncito ya no cortado a 2 metros, sino a 1,80 m. O sea, de verdad sería pues una cosa inviable, ¿no? Estar cambiando en cada planta, especificando una viga diferente. No tendría ningún sentido. ¿Sí? Ahora, un criterio para poder agrupar, ya sea en 4 pisos o en 3 pisos o lo que fuera, tiene que ver con la distribución de cargas sísmicas. Por ejemplo, si yo prendo aquí mi diagrama de envolvente para el momento 3, voy a ir viendo, por ejemplo, para esta viga de aquí, en el techo del primer piso tengo momentos del orden de 17 toneladas fuerza en el nudo izquierdo. Segundo piso, 21. Del tercer piso, 22. Del cuarto piso, 22 también. Luego el quinto piso, 20. Del sexto, 18. Y del penúltimo, 17. Entonces, más o menos con ese criterio, podrían decir, bueno, quizás no me convenga hasta el cuarto piso, sino hasta el quinto piso, ya que las vigas pues, se parecen bastante en sus diagramas hasta acá. Y ya dejamos solamente el 6 y 7 con otro armado, ¿no? Entonces ustedes tienen que revisar estas fuerzas internas como para que también puedan agrupar, ¿no? A eso voy, a ese tipo de cosas es a lo que uno se enfrenta cuando hace un diseño en oficina, ¿no? Que tiene que saber, tener buenos criterios para agrupar y para uniformizar sus diseños. Y recalco nuevamente, aunque parezca pesado, que el diseño se hace para todos los elementos, ¿sí? Para todos. Bueno, entonces continuamos. Etapa 1, diseño por flexión. Etapa 2, diseño por cortante. 3, capacidad. Etapa 4, cumplimiento de requisitos sísmicos. Tanto la etapa 3 como la etapa 4 están detalladas de alguna manera en el capítulo 21 de la norma 060. Y pues finalmente se realiza una verificación de deflexiones. Vamos a arrancar con la etapa 1, diseño por flexión.
Y en estas diapositivas van a ver que es exactamente lo mismo que realizamos para los, o sea, todas las hipótesis de Navier, los modelos del acero, el modelo del concreto. Vamos a utilizar la simplificación del rectángulo de Whitney, cosas que ya hemos visto en las clases pasadas de los. Entonces, vamos a aprovechar un poco que ya hemos visto esas clases para ir un poquito más rápido. Solamente de manera de resumen, recuerden que en cuanto a flexión hay dos principales problemas a resolver. La obtención del acero requerido a partir de estas variables y la obtención de la resistencia de diseño a flexión a partir de estas otras variables. Entonces tenemos esos dos problemas. Y como ven, esta obtención de la resistencia de diseño a flexión FIMN no es que solo se usa en proyectos de evaluación estructural, porque lo usamos, por ejemplo, en el diseño de losas para verificar cuándo teníamos que hacer o dónde teníamos que hacer el corte de bastones. No sé si se acuerdan un poco de la anterior clase, pero le mostré una tablita donde colocaba FIMN para determinado armado. Y eso lo utilizábamos para elegir dónde hacer el punto de corte de los bastones. Entonces, esto no solamente se aplica pues, a un proyecto de evaluación estructural, ¿no? Sino que en el propio diseño también. Nuevamente, pues tenemos los tres tipos de fallas por flexión: la subreforzada, la balanceada y la sobrereforzada. A ver, coméntenme por favor, ya sea por chat o por micro, cuál preferimos y por qué de esos tres tipos de falla por flexión. Ya, un comentario de Rodrigo. ¿Alguien más se anima? Ya, gracias Ángel. Gracias Oscar. Sí, en este caso, Rodrigo, la falla sería del tipo subreforzada, porque en la falla subreforzada nosotros tenemos una deformación unitaria del acero a tracción superior al de la deformación unitaria en fluencia. Entonces, con esto aseguramos de que efectivamente la falla de la sección sea del tipo dúctil, ¿no? En la falla balanceada se da la igualdad, ¿no? O sea, el agotamiento del concreto se da al mismo tiempo que fluye el acero de tracción, ¿no? Pero pues no es suficiente, ¿no? Lo que esperamos es que exista una deformación unitaria importante como para poder prever que un elemento está a punto de fallar por flexión, ¿no? Entonces, es así. Preferimos la falla subreforzada. Muy bien, este es un pequeño esquemita, pues ya lo hemos visto. Tenemos, por ejemplo, en un caso que resolver el más típico, ¿no? El inicial, por lo menos, el tener un momento último exterior que se puede obtener de nuestro modelo en etapas, ¿no? Un modelo donde se obtienen cargas muertas, vivas, sísmicas. Después le hacemos una combinación, luego generamos una envolvente de cargas y pues este MU será pues MU negativo o MU positivo, el más crítico en la sección que estemos evaluando. Con eso, junto a las demás variables que son conocidas como propiedades del material, sección, etcétera, finalmente obtenemos un acero requerido. Buena consulta. Me comentan por interno si se analiza el acero en compresión o no trabaja. Recuerdo que alguien me preguntó, no estoy seguro quién, respecto en el caso de losas, si es que íbamos a considerar el aporte del acero a compresión en el cálculo de FIMN. Yo le dije en ese momento que si considerábamos el aporte del acero a compresión, pues realmente iba a aumentar muy poquito en porcentaje, porque pretender que el acero a compresión llegue a fluencia, que muy pocas veces ocurre en estos casos, es difícil, porque mucho antes de eso hubiera pandeado en el caso de losas al no tener estribos que apoyen lateralmente a las barras. En este caso, las vigas sí tienen estribos que van a suponer apoyos laterales
para las barras. Y en este caso sí se puede considerar efectivamente el aporte del acero a compresión. Ahora, para calcular el acero requerido es un problema muy difícil de resolver. O sea, matemáticamente es complicado calcular el acero requerido a tracción considerando un acero a compresión que desconoces. O sea, se dan cuenta que tendrían que tantear un valor. Es complicado. Lo más sano, desde el punto de vista práctico, es calcular el acero requerido sin considerar el acero a compresión. Y cuando ustedes quieran calcular el Φmn, que es la resistencia a flexión del elemento, o sea, cuando quieran estar en este caso, aquí sí pueden considerar el acero a compresión, pero el Φmn solo va a aumentar como máximos aproximadamente 7% respecto al caso en que no consideren el acero a tracción. O sea, el aporte de considerar el acero a compresión en la resistencia a flexión es pobre, es muy poco, incluso en el caso de vigas. Es poco. O sea que si no lo hacen, pues no hay mayor problema en realidad. Ahora, donde sí tiene un impacto más o menos importante es en las deformaciones, o sea, en las deformaciones unitarias del acero a tracción. Y eso lo vamos a ver con un ejemplito numérico, ¿sí? Ahí lo vamos a ver para que les quede más claro. Sí, me comentan por interno un tema que iba a comentar respecto a las losas aligeradas. Sí, gracias por recordármelo. Bueno, vamos a terminar primero la clase y al final la comento. Gracias. Igual que en losas, en vigas también tenemos estos límites de acero mínimo y acero máximo. Como le dije, ¿no? La intención de tener un acero mínimo es que la resistencia de diseño no caiga o no esté por debajo del momento de agrietamiento. Porque si se da este caso, pues tendremos una falla súbita, frágil por flexión, pero frágil, sin capacidad de ductilidad. Eso es algo que realmente no estamos buscando. La intención es tener un Φmn que sea mayor que el momento de agrietamiento, no mucho mayor tampoco, es una exageración, pero la norma lo define como 1.2, ¿no? Que Φmn sea 1.2 veces el momento de agrietamiento. Que más o menos, después de resolver el problema que les indiqué en la clase pasada, se llega a una expresión, pues, simplificando cosas de ese tipo, ¿no? Que justamente nos va a regir para secciones rectangulares, que son pues, el gran porcentaje de vigas que normalmente diseñamos. Y nuevamente, en cuanto al acero máximo, que también tiene la intención de prevenir una falla frágil, porque lo que está previniendo es una falla del tipo sobre reforzada, pues la norma lo limita al 75% del acero balanceado. Y alternativamente, la manera en que me gusta verlo a mí, lo limita con una deformación unitaria en el acero más traccionado de 0.004. O sea, el doble de la deformación unitaria influencia. Por ejemplo, aquí les presento unos cuadritos, en resumen de los aceros mínimos y máximos para las secciones de vigas del proyecto estudiado. Las secciones de 25 por 60, 30 por 60 y 35 por 60. ¿Sí? En estos casos he considerado que el recubrimiento efectivo, por ejemplo, es de 8 centímetros y no de menos. ¿Sí? Normalmente cuando uno tiene una sola capa de acero a tracción, considera 6 centímetros de recubrimiento efectivo. Pero si tiene dos capas de refuerzo a tracción, se considera entre 8 y 9 centímetros. Para esta tablita he considerado 8 centímetros. Pues ahí pueden observar, ¿no? El acero mínimo, que pues fácilmente lo pueden obtener porque es simplemente una ecuación. Y el acero máximo, que para obtenerlo así en función de centímetros cuadrados, digamos, en área, tendrían que resolver esto primero, calcular el acero balanceado. Lo cual ya les comenté que tampoco es que sea tan complicado, porque lo que hay que hacer es forzar este esquema. Tienen que forzar un esquema en el que la deformación unitaria
sea igual a la deformación unitaria influencia. Si ustedes fuerzan este esquema, van a ver que con el conjunto de ecuaciones que les di en la diapositiva de diseño de losas, van a poder llegar muy fácilmente al acero requerido. Y les digo muy fácilmente porque, fíjense, acá se ve casi directo. Van a llegar a una tracción a través de que primero han calculado o no han obtenido que acá hay un esfuerzo de influencia. Esta tracción se calcula como el esfuerzo de influencia multiplicado por el acero que necesitan, que tiene que estar finalmente en equilibrio con este C. Y recuerden que si estamos hablando de la falla balanceada, pues ya se conoce que este SCU es igual a 0.003. Entonces, pues básicamente ya tienen todo, ¿no? Si tienen esto, pueden calcular el C. Si tienen C, pueden calcular el A. Si tienen A, pueden calcular la fuerza resultante de compresión. Entonces, si quieren verificarlo como es debido, pues hagan ese cálculo que realmente no es tan complicado. Y para que verifiquen que está bien, pues aquí tienen lo tienen resuelto. ¿Se entendió el esquemita de cómo calcular el acero balanceado? ¿Sí? Perfecto. A ver, tengo una consulta por interno. El ACI da dos límites para el acero mínimo. El otro, si no mal recuerdo, es 14 entre F y E. Sin embargo, nosotros referimos solo a la norma 060. Sí, sí, Ángel. Para el caso de vigas, en realidad para todos los elementos nos vamos a regir por lo que indica la de 060. Sin embargo, cuando lleguemos a muros, les voy a dar un paralelo con lo que se obtendría con el ACI actual, el 318-19, porque ahí sí que me parece importante comentarlo. Muy bien. Pues esta última diapositiva de flexión trata de lo mismo que vimos la vez pasada, cómo hacer los cortes, ¿no? Primero vamos a ver los cortes por norma, que ya lo vimos la vez pasada, que tienen que ver con correr desde el punto teórico de corte, pues una distancia d, peralte efectivo, o 12 veces el diámetro de la varilla, tanto para momento negativo como para momento positivo, y adicionalmente hay que cumplir que la longitud de desarrollo recto se cumpla desde la sección crítica hacia la izquierda y hacia la derecha. Eso es lo que hay que verificar también. Adicionalmente, al igual que para losas, tenemos cortes estándar de diseño que pues, normalmente se utilizan en las oficinas, pero que no quita, evidentemente, la responsabilidad de cumplir con lo normativo, ¿no? Es lo que tenemos aquí. Muy bien, creo que hemos hecho en un buen tiempo. Vamos a ver la vía que vamos a diseñar. Vamos a la planta. Para este caso, vamos a diseñar esta viga del eje G. ¿Sí? En la edición pasada lo que hicimos fue diseñar una viga que tenía la mayor cantidad de tramos de gravedad, no sé si era la central, pero esta vez quiero que veamos la que es una de las más exigidas a nivel sísmico. Cuando ustedes, si trabajan o cuando trabajen en una oficina de diseño, eh, lo que van a tener es que jugar mucho, no jugar, sino tener en cuenta que diversos dibujos están dibujados a diferentes escalas. Por ejemplo, normalmente las plantas, como yo las trabajo, es en una escala 1:50. En este caso particular, le estoy trabajando en 1:75 porque la planta es relativamente grande. Entonces no cabe tranquilamente en una 1 con 1:50, ¿no? Entonces, en este caso en particular, lo he trabajado en 1:75. Pero las vigas, las elevaciones de vigas, se trabajan normalmente en escala 1:50. Y los cortes de las vigas, porque hay que hacer algunos cortes ahí para poder indicar al constructor cómo es la disposición de los bastones y el acero corrido,
estos cortes se realizan en escala 1:25, porque como se dan cuenta, pues hay que mostrar los circulitos de los aceros, y pues en escala 1:50 esto no se puede ver. Es como mínimo en escala 1:25, ¿no? Si quieren ponerse un poco más detallosos, lo pueden hacer en escala 1:20 también, sin ningún problema. Entonces, comenzamos. Lo primero que ustedes deberían hacer en un ejercicio de diseñar es lo que denominamos nosotros elevar vigas. Elevar vigas significa dibujar la viga a nivel de casco, o sea, a nivel de concreto. Entonces, para eso vamos a hacer un ejercicio rapidísimo. Tenemos la viga que vamos a diseñar. Lo que vamos a hacer es dibujar cuáles son sus bordes, o sea, los bordes de los elementos verticales. Yo aplicaba el comando ahí xline, ¿no? Que es una línea, digamos, infinita. Entonces, una vez aquí, se dan cuenta, yo he partido el AutoCAD en dos ventanas, ¿no? Como para poder ver en un lado la plantita y en el otro lado la elevación que estoy dibujando. Entonces, lo que yo hago primero es dibujar la viga por completo hasta que choque con las caras internas de los apoyos, de estos apoyos, los extremos. Entonces, una vez ahí, lo que hago es darle el peralte de la viga, en este caso con un offset de 60 centímetros lo logro. Después, lo que hago es cortar estos trazos intermedios de la viga, porque ahí va a estar el elemento vertical, y ya tenemos los dos tramitos de viga. Después, lo que hago es, del estándar de diseño que yo tenga, traer la dimensión que yo utilice de ¿cómo se podría decir? Esta fracción vertical del elemento, esta fracción del elemento vertical, mejor dicho, y la muevo, la copio de la plantilla que ustedes tengan, ¿no? En este caso, pues le he dibujado con 30 centímetros, pero dependerá de la oficina en la que ustedes trabajen, ¿no? O de su propia plantilla, ¿no? Estas son cosas estándar. Entonces, luego, pues, modificamos un poquito la geometría para que quede bonito, pues, tiramos hacia el medio esas dos break lines, seleccionamos las dos líneas infinitas y hacemos un extend a ambos lados, ambas líneas. Y ahí está. Ahí ya pueden ver uno de los muros dibujados, ¿no? Con su respectivo corte. Ahora, de manera similar, vamos completando esto. Tengo una pregunta interesante mientras voy haciendo esto. ¿Alguno de ustedes ha llevado un curso de AutoCAD? O sea, que haya estudiado en una institución y haya pasado, pues, por ejemplo, AutoCAD básico en la universidad, ¿ya? ¿Está bien? Solo en la universidad. O sea, perfecto. En realidad, igual yo, ¿ah? Yo no es que haya estudiado en un instituto ni nada, sino que, bueno, pues con los pocos trabajos bueno, con los trabajos que dejan en la universidad, uno algo trata de hacer, ¿no? Pero, de aprender. Pero realmente es en la práctica que uno termina de aprender estas cositas, ¿no? Porque hay ciertos comandos que uno necesita más que otros, ¿no? Por ejemplo, yo que me dedico a las estructuras, pues ya sé, tengo mi set de teclas rápidas, ¿no? Que yo ya sé que siempre voy a estar utilizando, como extend, trim, copiar, match properties, ese tipo de cosas. Pero que realmente no aprendí en un instituto, sino fue más que nada en la oficina y con bastante práctica y paciencia, ¿no? Así que si es que no han estudiado, no se preocupen, lo importante es que cada que tengan la oportunidad de sus casas diseñar algo, pues dibújenlo, ¿no? Así mientras van practicando el curso o la norma en general, ¿no? Traten de dibujar sus diseños. Eso es una buena práctica, sobre todo si quieren ingresar a una oficina de diseño, ¿no? Para que vayan un poquito más preparados.
Consulta, en el caso de columnas, ¿sí se tiene que calcular el aporte de los dos aceros, en compresión y tracción? Sí, correcto, Evelyn. En columnas, o sea, en cualquier elemento a flexocompresión tenemos que considerar todo. Ahí sí no podemos decir, no, el acero de compresión no da aporte, porque ahí sí es importante, tanto el de tracción como el de compresión. Ahí sí. Lo bonito va a ser de este curso que vamos a ver el diseño de columnas con una plantilla en Excel que se las voy a pasar para que entiendan el concepto de flexocompresión, cómo se arma un diagrama de interacción. Y cuando diseñemos placas o muros de corte, vamos a hacerlo con Section Designer de tabs y SAP 2000. Entonces, para que tengan las dos, ¿no? Primero una planilla que les ayude a entender el concepto y luego, pues, la herramienta que normalmente se utiliza en las oficinas, ¿no? Porque hay que ser francos, este tipo de cosas, diseños, etcétera, hay que ser prácticos. No puedo pasarme, pues, haciendo algo que en una semana me saldría, si es que lo hago de manera manual, entre comillas, cuando tengo una herramienta que si sé usarla bien, pues me la facilita en minutos, ¿no? Eso tienen que tomarlo en cuenta. Muy bien, entonces ya tenemos dibujado la elevación. Lo que vamos a hacer ahora es bajar los ejes. Vamos a tener que bajar los ejes. Para eso paso esas líneas infinitas por los ejes y me copio pues de ahí de la edición pasada de unos ejes que tenía por ahí. Entonces acá tengo el eje 3. Acá tenemos el 4, aquí tenemos el 5. Y ya está. Por supuesto, este es un bloque dinámico. Es un bloque especialmente preparado para cambiarse así, ¿no? Como a manera de input, digamos. Ya, no sé si me estoy olvidando de algo. El nombre. Vamos a ponerle el nombre por ahí. Esa es la viga. No tiene nombre, pero es la viga del eje G. Normalmente ustedes tendrían que colocarle un nombre, tendrían que bautizar esta viga, ¿no? Por ejemplo, la viga 101, viga BT 101, por ejemplo, o sea, viga típica 101 o algo por el estilo, ¿no? Por ahora lo vamos a dejar en un nombre genérico. Y finalmente, pues vamos a colocarle el acero corrido. Vamos a pasarle ahí su acero corrido, que pues por ahora lo dejamos de esa manera. Algo así. Ahorita lo vamos a ir modificando también, con un par de comentarios. Muy bien. Tenemos esto, damos clic a guardar. Ya. Ahora, como le dije, ustedes realmente tendrían que estar viendo, pues, diseñar todo, pero nosotros ahora vamos a elegir la viga, pues, que tenga las mayores demandas de momentos flectores. No necesariamente, de hecho, casi nunca es la del primer piso o segundo piso. Normalmente esas demandas de momentos flectores o demandas de carga sísmica en las vigas se da pues en los pisos intermedios o entre los primeros pisos y los pisos intermedios, más o menos por ahí, que también tiene una relación con el perfil de derivas. Fíjense que tiene ahí una relación, que no es exacta, pero existe. Vamos a poner el top story el 8 y la base. Entonces el story lo voy a poner acá. Story response. Ahí está. Por ejemplo, si vamos al techo del quinto piso, es el techo que tiene la mayor deriva inelástico. Entonces, si yo busco la viga de T5, serían 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tengo momentos de 25 por la izquierda. Abajo tengo momentos de 25 por la izquierda, aprox. Por arriba tengo momentos de 23 por la izquierda. Y
un par de pisos más abajo, también 25. Pero digamos que está por aquí, ¿no? Entre el cuarto piso y el quinto piso. Entonces, más o menos tiene una correlación con esto, ¿no? Que en los pisos donde tenemos mayores derivadas inelásticas, por ahí es que nuestras vigas van a estar más cargadas. De hecho, que tiene que ver con que en el entrepiso hay una mayor deformación lateral relativa. Y si es así, entonces los elementos sismorresistentes van a estar más cargados, evidentemente. Eso pues tiene que ver con algo muy básico como los coeficientes de rigidez de barra, ¿no? Que ya lo hemos discutido, pues si ustedes lo conocen de los cursos de análisis estructural. Bueno, entonces pues elijamos, a ver, la más crítica creo que es 28, 29, esta de acá, que es la del cuarto piso, el techo del cuarto piso. Entonces vamos a decir que esta es viga T4P, el eje G y es de 25 por 60. A ver, vamos a una consulta. El gancho del acero negativo tendría que llegar hasta los extremos de las placas, ¿verdad? Ahora voy a eso, Rodrigo. Lo he dejado así a medias nomás, pero ahorita vamos con el dibujo verdadero. Ya. Muy bien. Les voy a mostrar, aunque creo que ya lo hice, la hoja que yo utilizo normalmente para mis diseños, que es una hoja que tiene códigos por dentro, o sea, tiene programado un código, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 rutinas internas. Uno es para hacer una limpieza de hoja, otro es para dibujar una cierta cantidad de tramos, otro es para obtener datos de geometría que yo especifique en esta zona, otro es para calcular el acero requerido, que básicamente pues es resolver ese problema, hacer un algoritmo para resolver ese problema que no está asociado a encontrar la raíz positiva del problema, que es lo que les dije, que es lo que se basaba en la hojita que les pasé, sino que se basa en una estructura iterativa en la que yo trato de buscar que C y T sean iguales, con cierta tolerancia, claro, ¿no? Porque si no, pues nunca habría convergencia numérica. Pero se basa en eso, se basa en cumplir el equilibrio, ¿no? El equilibrio en la sección. E ir iterando C hasta lograr eso. Luego tenemos un botón para el cálculo del FIMN, que es la resistencia a flexión, que es un poco más complejo que calcular el acero requerido. Esto sí tiene un código un poquito más complejo. Les comento que cuando yo hice esta hoja, que ya habrá sido hace más de un año y medio, casi dos, en sus primeras versiones, por ejemplo, me tomó un poco de tiempo hacerlo, eh, pero ahora realmente yo estoy manejando más MATLAB, que es pues, exclusivamente un entorno de programación, y es mucho, mucho más sencillo programar estas cositas en MATLAB. Así que si ustedes tienen la afición por programar sus rutinas y ese tipo de cosas, les recomiendo mucho que vayan mirando MATLAB. Sí, la verdad es que es bastante, bastante bueno y eficiente para hacer este tipo de cosas. También para hacer diagramas de interacción, para hacer diagramas de momento de curvatura, etc. Muy recomendado. Bien, entonces pues vamos poniendo algunos de los datos. Vamos a, vamos a modificar. Y veamos. Nuestro concreto es 210, el phi de flexión es 0.9, ¿no? Ya lo hemos visto. La deformación unitaria de agotamiento en el concreto a compresión, 3 por 1000. Acero a 615 grados 60, ahí está el FY. Ya conocemos también el módulo de elasticidad del acero. Y pues la relación de ambos es que se obtiene la deformación unitaria en influencia, ¿no? Vamos a decir que la sección es constante en todos sus tramos, ¿no? Porque se cumple 25 por 60 en sus dos tramos. Tenemos ancho de 25 centímetros, peralte de 60 centímetros y vamos a utilizar dos capas. Vamos a asumir, vamos a necesitar siempre dos capas, que es un poco, bueno, del lado conservador, ¿no? Porque el peralte efectivo va a ser más pequeño. O sea que el brazo de palanca interno va a ser un poco más pequeño, ¿no?
respecto a si consideráramos una sola capa. Aquí está el recubrimiento efectivo, este es el peralte efectivo que se obtiene y eso lo usaríamos, que es como un peralte efectivo para el acero en compresión, de prima, que sería lo mismo que el recubrimiento efectivo para acero atractivo. En primera instancia, no vamos a considerar el acero en compresión en el cálculo de FIMN. No lo vamos a hacer en primera instancia. Tiene dos tramos y esta viga pertenece al sistema estructural de muros o dual tipo 1, según la norma 030. Recuerden que tenemos dos sistemas estructurales en concreto armado principales, ¿no? Muros o dual tipo 1, o si no, pórticos o dual tipo 2. En este caso estamos aquí. ¿En qué cambian las cosas? Básicamente en los requerimientos sísmicos del capítulo 21. Y bueno, aquí hay unas instrucciones pues, para utilizar el programa. Lo primero que hay que hacer es limpiar un poco esta hoja. La limpiamos. Luego vamos a hacer el dibujo de tramos. Vamos a decir, bueno, esto va a tener dos tramos y ahí dibujo dos tramos, ¿no? Este es un tramo de viga, este es el segundo tramo. Datos de geometría, para llenar los datos automáticamente de la sección, ¿no? Básicamente la base, el peralte efectivo y el peralte efectivo a compresión. Luego vamos a ingresar los valores de momento último de diseño en cada sección transversal. Esto proviene de nuestro programa de análisis estructural favorito, que pues hoy día es etapas para este curso. Entonces, le dije cuarto piso, estamos acá. Este diagrama de momentos no es un diagrama de momentos en realidad, sino que es la envolvente de los diagramas de momento de las combinaciones de carga. No sé si les llegué a mostrar, pero pues, ya que estamos en guías es importante. En nuestra norma E060, al igual que en el resto de normas de diseño en concreto armado, se tienen las diversas combinaciones de carga que se tienen que cumplir para el diseño. Vamos a requisitos de diseño. Lo vemos rápidamente. Vamos a ir a métodos, me parece que es esta página 60, no, la 65. Capítulo 9. ¿Qué tenemos? La primera combinación última es la de cargas de gravedad. Simplificamos 1,4 veces la carga muerta más 1,7 la carga viva. Eso ya lo usamos para los en vigas, lo volvemos a ver. Cargas de viento no estamos considerando en esa estructura porque no es una estructura, para empezar, demasiado alta. Es una estructura, yo diría que mediana, de 8 pisos, es algo mediano. Por lo que las cargas de viento no suelen gobernar el diseño, sobre todo considerando que en nuestro país, pues por lo menos en Lima, que es la zona donde estamos diseñando esto, las cargas de viento son muy bajas. Si ustedes ven las isótacas, que son como una especie de curvas de nivel, pero para cargas o para velocidades de viento aquí en el Perú, ustedes pueden ver que en la zona de Lima pues tenemos algo mínimo, ¿no? Que está alrededor de los 75 kilómetros por hora, pero que realmente es poquito. Y en general en el Perú es poquito. No tenemos vientos huracanados, lo tienen en México o como lo tienen en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente no, aquí en el Perú no es un gran problema para estructuras de completo armado el problema del viento. En estructuras livianas, que por ejemplo pueden ser naves industriales en acero, ahí sí es importante y obligado revisar las cargas de viento, porque ahí sí podrían gobernar incluso por encima de las cargas sísmicas. Porque una nave industrial pues normalmente es una estructura muy liviana que, pues, recuerden, ¿no? Mientras menos peso tenga una estructura, pues las fuerzas sísmicas inerciales van a ser reducidas, sea despreciable, aunque igual se hace el análisis.
pero las cargas de viento sí podrían ser importantes. Entonces ahí sí no hay forma de escaparse de eso. Pero en nuestro caso es una estructura bastante rígida, mediana, de concreto armado, localizada en una zona donde los vientos pues, son bajos, ¿no? Los refuerzos no son combinados como en columnas o muros. Exacto. Muy buena acotación. Y bueno, ahorita vamos a discutirlo, pero vamos a norma para ver el resto de combinaciones. Fíjense, si el diseño se tuviera que considerar cargas de sismo, además de lo indicado aquí en la 9.1, la resistencia requerida será como mínimo esto, donde se hace la combinación 25 muerta más viva, más menos la carga de sismo. Y también 0.9 veces carga muerta, más menos carga de sismo. ¿Sí? El resto de combinaciones son las que tienen que ver con suelos, empuje de líquidos, pero que no nos interesa para los elementos que están por encima del nivel cero. Eso sí lo vamos a volver a ver cuando revisemos el diseño de muros de contención. Entonces, pues por lo pronto nos interesa solo la 9.1, la 9.4 y la 9.5. En nuestro modelo, pues ahí lo tenemos, ¿no? 0.9 muerta más sismo es la 9.5, que en este caso la tenemos para el sismo en X y para el sismo en Y. Si es que alguien me pregunta por qué solamente más y no menos, recuerden que el caso de carga espectral no tiene signo. Y cuando uno utiliza este SX o SY que incluye los casos de carga espectral, ¿no? Con su respectivo factor de escala que ya vimos en la clase de análisis sísmico, pues inmediatamente el programa reconoce que lo vamos a utilizar para fines de diseño y nos da ambos signos, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, revisan el diagrama de momentos flectores para carga, por decir, sísmica esta, van a ver solamente tirados hacia un lado, porque es un caso de carga espectral. Pero si ustedes ven el combo de ese X, ahí sí lo van a ver más menos. Cuando cuando creas un combo que tiene un caso de carga espectral, se genera el más menos. Ese Y que los metemos a las combinaciones de carga. Recién vamos. Y eso es lo que pueden ver aquí, ¿no? 0.9 muerta más sigma en X. Y esta es una combinación lineal, ¿no? Una suma. Y la envolvente finalmente pues es el envolvente envelope de los 5, ¿no? De las 5 combinaciones de carga que nos indica la norma 060. Ahora, muy buena acotación de Oscar. Nos dice, se utiliza el envolvente en vigas porque sus esfuerzos no son combinados como en columnas y muros, lo cual es correcto. En el caso de elementos a flexocompresión, sean muros o columnas, no interesa solamente ver cuál es la carga axial actuando sobre el elemento, la máxima, o solo la carga de momento máxima que actúa de alguna combinación. ¿Por qué? Porque ahí existe una interacción entre la carga axial y el momento flector para poder medir la resistencia del elemento. Entonces ahí no basta con verlo envolvente. De hecho es una mala idea ver con envolventes las demandas sobre columnas y muros. Ahí hay que obtener de cada combinación de carga el par P último y M último. Y eso meterlo puntualmente en nuestro diagrama de interacción. Porque podría ser que el caso máximo del envolvente, o sea, que nos da eh, la carga axial más baja y el momento flector, no sé, más bajo, no necesariamente sea el caso más crítico o uno de los casos críticos. Y ahí sí hay que verlo punto por punto. Porque como dice Oscar, eh, se toma en cuenta la interacción entre carga axial y momento flector para elementos en flexocompresión. En cambio, en el caso de vigas, no existe esa interacción porque no hay carga axial, o no hay carga axial importante por lo menos. Entonces solamente pues tenemos momentos flectores y realmente se nos facilita verlo con envolvente. Es por eso. Bueno, entonces vamos al envolvente. Un momento, ya está. 1, 2, 3, 4. Y aquí está.
Entonces los momentos más críticos son los que anotamos en la planilla. Lo que yo hago aquí en el Excel, no sé si se ve el Excel o... Sí, creo que ya se cargo. Lo que yo hago aquí es básicamente generar para cada tramo, pues 3 secciones críticas. La del extremo izquierdo, la zona central y la del extremo derecho. Lo hago de esta manera porque es bastante simplificado, bastante bueno para un resumen del diseño por flexión. ¿Sí? Si uno quisiera, podría hacer esto mucho más riguroso y podría ponerse a dibujar aquí, por ejemplo, el diagrama de momentos flectores, al envolvente, mejor dicho, y dibujar las resistencias diseñadas, o sea, el FIMN, en cada tramo y cómo va cambiando en la longitud del elemento. ¿Se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. Pero desde mi punto de vista, hacer esto y con que te quede esto ya registrado, es más que suficiente. Es más que suficiente. Desde mi punto de vista. Quizás otro ingeniero no tenga o no comparte esa opinión, pero a mí me ha funcionado bastante bien y cada vez que tengo que volver para revisar un diseño en específico, pues simplemente abro mi quita y lo reviso, ¿no? Ya no necesito necesariamente revisar el modelo nuevamente. Entonces y anotamos eso. El momento negativo es menos 25,23. Entonces, eso anoto acá, 95,23 en el extremo izquierdo. Perdón, esta planilla no admite valores negativos. Y 23 aquí abajo. ¿Sí? Fíjese que lo que está arriba es el momento negativo, ¿no? MU negativo y lo que está abajo es el momento positivo. En la zona central no tenemos una demanda importante. Fíjense que más bien en la zona central pues, tenemos algo muy chiquito, ¿no? Y esto es así porque realmente las cargas por gravedad son bajas en esta viga, ¿no? No son tan grandes a comparación de la demanda sísmica. Entonces es por eso que pues, prácticamente ni se nota que existe una panza ahí, ¿no? Pero bueno, igual anotamos pues un valor que esté más o menos por ahí. Igual recuerden que esto lo tenemos que verificar con los cortes, así que no hay problema, ¿no? Pues anotemos algo, no sé, un 9, 9 algo, 9,5. Igual lo tenemos que revisar luego con los cortes de los bastones, así que no hay muchos problemas. Momento negativo, lado derecho, 29,3 y el positivo, 20,9. Fíjese cómo en esta viga, pues con el diagrama de momentos flectores uno se da cuenta que la demanda sísmica es mucho más importante que la de gravedad, por lo menos en esta viga. Entonces ya tienen que ir imaginando que el armado por flexión de esta viga va a verse como el de una viga netamente sísmica. Y eso es algo que, por ejemplo, si ustedes revisan planos que no son suyos, tienen que darle un vistazo o algo, ya pueden ir viendo, más o menos esta viga, pues concentra una buena demanda sísmica porque su armado es de este tipo. O si no, principalmente de gravedad porque su armado de este otro. Y así. Anotamos los valores de este otro tramito. ¿Todo bien? Todo bien, entonces. Perfecto, gracias. Bien, entonces voy a hacer este paralelo porque disculpen que insista tanto, pero sí lo veo. Voy a abrir esta. ¿Dónde está? Aquí está. Fíjense que ya tengo todo esto. Tengo las demandas MU, tengo la geometría y tengo los materiales. Son mis variables conocidas. Tengo todo eso para cada tramo. Entonces ahora simplemente lo que hago es calcular lo requerido. Es un botón e internamente un programa, una rutina. Y lo calcula.
de momento, ya sea negativo o positivo, y en cada sección que hemos definido, que son 3 por tramo, fíjese que tiene n decimales, ¿no? Bueno, es como output, ¿ya? Pero para visualización con un decimal es más que suficiente. Ahí está, ahí lo tienen. Esto mismo ustedes, por ejemplo, si es que lo hicieran con la hojita que les pasé, tendrían que ir haciéndolo por cada caso, ¿no? Momento negativo de aquí, momento positivo de aquí, y así. Lo harían así en varios pasitos independientes. Pero bueno, depende de ustedes, pues, hacer una hoja un poco más potente, ¿no? No digo necesariamente que programen, pero por lo menos que tenga un esquema parecido a este, ¿no? Donde tengan varios tramos, todos, a la vez, ¿no? Recuerden que esto es importante también para sus memorias de cálculo. Yo siempre en mi memoria de cálculo presento esto. Entonces ya no hay lugar a dudas, ¿no? Pues presento toda la info. Geometría, momentos últimos, requeridos, colocados, etc. Bueno, el acero mínimo también, pues también hay que ir pensando, se calcula automáticamente que proviene de punto 7 de F', perdón, raíz de F', entre F y E, por la sección B por D. Sencillísimo. Como la sección es la misma para los dos tramos, pues el acero mínimo es lo mismo para todos. Ahora, aquí sí viene algo, una recomendación. Lo que normalmente recomiendo para el armado, para que todo les fluya bien hasta el final, es que el acero que ustedes corran, como mínimo, esté determinado por 1/3 del acero requerido más crítico de su viga. Y esto les va a venir muy bien para cuando hagan la revisión por requisitos sí. Todavía no quiero meterme en ese asunto, pero es una recomendación para que les vaya bien en esa verificación. Que su viga esté bien armada según requisitos sí. Entonces yo les recomiendo buscar el más grande de los, de los dos tramos, porque en este caso son dos tramitos nomás, ¿no? Si tuviera más tramos, quizás ahí pudiera verse una alternativa, ¿no? Pero en este caso son dos tramos. Y fíjense, si yo divido esto entre 3 me da 5.9 centímetros cuadrados. El acero mínimo es 3.1, pero ya les digo que por requisitos sísmicos nos va a convenir correr 1/3 del acero requerido más crítico. 5.9 centímetros cuadrados. A ver, voy a proyectar la pantalla en un segundito, por favor, para porque quiero comentarles los diámetros que se usan normalmente en ese tipo de edificaciones. Ya. En la memoria de cálculo colocaría un reporte de su hoja Excel para cada viga. No, 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 no. En la memoria de cálculo lo que hago es poner el reporte de 4 vigas, de 2 vigas, bueno, sí, sí, depende del revisor a veces, ¿ah? Pero yo como mínimo hago de 2. Y en algunos casos me han pedido más, pero mínimo hago 2. Una viga sísmica orientada en la dirección X y otra en la dirección Y. Y pero no, imagínate, de cada viga pues, sería todo un libro de concreto eso, ¿no? Pero sí, sí, mínimo 2. Una en X y otra en Y, que sean sísmicas. Ya, ahora sí. Comenzamos con los apuntes. Ya. Entonces, diámetros comerciales para vigas comerciales. Vamos a ponerle diámetros usuales, mejor, que comerciales es un poco más general. Para vigas de concreto armado, ¿no? Para, sí, para vigas de concreto armado. Pues básicamente tenemos, em, cuando diseñamos casas, pisos, 4 pisos, donde pues principalmente la albañilería con esas 2, 3 pisos confinadas es el sistema sismorresistente. Entonces, pues normalmente utilizamos vigas con diámetros
3/8 de pulgada, 3 de media pulgada. Dependiendo de qué tanto carguen también, pues máximo 5/8 de pulgada, ¿no? Más que eso es un poco difícil de ver, a menos que sea una casa un poco especial, de luces grandes, donde una viga por ahí esté pasando importante, ¿no? Pero en casitas chiquitas de luces cortas, pues hasta media pulgada es lo típico. Ahora, en edificaciones de concreto armado como esta, debería ser media pulgada. La mínima debería ser, ¿no?, una viga sísmica, empezar en 5/8. Normalmente los espaciamientos de estribos tienen una limitante, o sea, tienen como 3 o 4 limitantes, pero una de ellas tiene que ver con el diámetro de la barra longitudinal más pequeño. Efectivamente es para prevenir el pandeo de barras, ¿no? Entonces, mientras más chiquita sea la barra, em, pues, o sea, mientras menos sección transversal tenga, su, su esfuerzo crítico de pandeo pues va a ser más pequeño, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso y en caso de vigas sísmicas hay que empezar mínimo con 5/8 de pulgada. Ese es un motivo. Otro motivo es para evitar un fenómeno que se denomina fatiga de bajo ciclaje en barras de refuerzo. No sé si alguno ha escuchado alguna vez fatiga de bajo ciclaje, ese término. Fatiga. No es necesario que en pregrado normalmente no se habla de eso, pero es un fenómeno que ocurre en las varillas de refuerzo de elementos sismorresistentes cuando están sometidos a una excitación sísmica, ¿no? Que pues, por ejemplo, en Perú, por lo menos, debido a que el origen es un fenómeno de subducción, pues es algo así, ¿no? Tenemos pues sismos que son ricos en frecuencias, o sea, tienen muchas frecuencias incorporadas en este movimiento, ¿no? Em, de todas maneras, se denomina de bajo ciclaje porque fatiga por ciclaje, por alto ciclaje, pues pueden ser casos muy especiales, como los puentes, por ejemplo, donde unas cargas están pasando constantemente, tienen muchos miles de ciclos en su vida útil, o por ejemplo las rieles de un ferrocarril también tienen miles de ciclos de fatiga. No, a diferencia en un ciclo, en un sismo, pues estamos hablando de pocos ciclos a comparación de estos otros dos casos. Entonces, en el fenómeno de pandeo, perdón, de fatiga por bajo ciclaje, em, lo que se hace es, no se hace, sino lo que ocurre es que nuestras barritas, al tener deformaciones muy altas, sobre todo pues pasando la fluencia, una vez, llega una barra. Y eso no lo vemos, por ejemplo, con el diseño tradicional, ¿no? O sea, con ACI 318, por ejemplo. Bueno, como les decía, o sea, necesitamos correr este tercio, pero em, consideremos estos diámetros. Desde 5/8 para adelante, si es que es una viga así. Bueno, 1 y 3/8, la verdad que es bastante grande. Pero desde 5/8 hasta 1 pulgada es lo que tenemos comercialmente en el Perú y desde 5/8 debemos utilizar en ese tipo de edificaciones. Fíjense, solo algo rapidito. Esta es parte de un trabajo. Em, Imagínense una historia de carga y descarga de la vía que estamos viendo a momento positivo, luego baja a momento cero, luego baja a momento negativo y nuevamente llega al momento cero. Y se repite este ciclo de carga y descarga, ¿no? Momento positivo máximo, que es el MN, digamos, ¿no?
momento cero, momento negativo máximo, momento cero y se repite varias veces. Cuando ocurre este tipo de cosas, que es lo que efectivamente ocurre durante un sismo, eh, más o menos, ¿no? Porque no necesariamente en cada ciclo se va a llevar a la viga a su momento nominal. Más o menos una aproximación. Lo que ocurre con las barras es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, la barra superior, cuando se alcanza el momento positivo, ¿no? Mantener una deformación unitaria máximo, la barra superior va a entrar en compresión más grande y valor, que en este caso era, por ejemplo, 0.02, 2.6%, 2.6%. Y bueno, algo similar con la barra inferior. Entonces, lo que sucede es que en el fenómeno de fatiga de bajo ciclaje van a seguir existiendo esta historia de carga y descarga de la barra superior e inferior hasta que una de ellas falle por fractura. Si se dan cuenta, estamos en un porcentaje de deformación de 2.57%. Y nuestras barras con las que diseñamos y tenemos comercialmente, pues tienen una deformación unitaria en la falla, en la fractura, del 10%, 11% más o menos. Y fíjense que esta barra llega a fallar solamente al 2.6% después de tener varios ciclos de carga y descarga. Entonces, si vemos, por ejemplo, este es un índice que se llama índice de daño, donde nos indica, por ejemplo, que la barra superior fue la que llegó al daño o la fractura antes que la inferior, ¿no? O sea, la inferior, pues evidentemente ya no llegó porque la superior eh, llegó antes, ¿no? Una vez que sucedió eso, se perdió la capacidad de esa viga, por lo menos al momento negativo, ¿no? A ver, no sé si tengo otra imagen por ahí, pero aquí les tengo el dato. Para 110 ciclos, a los 110 ciclos es que se perdió la barra, a los 110, pero a una deformación, atracción de 2.6%. Si es que tuviera una deformación unitaria de más del 2.6%, por ejemplo 4%, que es lo que obtendría si tuviera menos acero colocado, entonces estos 110 ciclos ya no son 110, sino que bajan. Por decir, pueden ser, no sé, 50, 30, 20, lo que salga del modelo de estimación de daño. Pero a lo que voy es que mientras menos acero colocado se tenga, entonces em, la cantidad de ciclos que se necesita para llevar una barra que es sometida a una historia de carga y descarga es menor. Entonces, también existe un criterio de acero mínimo por este efecto, pero que normalmente no revisamos. O sea, normalmente no se hace esta revisión. Sí. Em, pero para que tengan en cuenta que existe esto de aquí, ¿no? Que en zonas sísmicas por lo menos es importante. Bueno, entonces, como les comentaba, ¿no? 5 octavos de pulgada es lo mínimo. Vamos a ver qué es lo que nos dice esto de aquí. Ya, lo mínimo debería ser correr 6 centímetros cuadrados. Una barra de 5 octavos de pulgada tiene un área de acero de 2 centímetros cuadrados. Área de acero, centímetros cuadrados. Eso tiene 1.29, eso tiene 2.84, esto tiene 5.1 y eso tiene 10. Podría ser 5 octavos, quizás serían como 3 de 5 octavos, pero es una viguita de 25 centímetros de ancho. No quisiera quemar 3 espacios de barrita. Prefiero utilizar 2 de 3 cuartos, me parece, como corrido. 2 de 3 cuartos me da 5.7, ¿no? Bastante cercano. Entonces vamos a considerar un acero corrido de 2 de 3 cuartos. Y el resto lo vamos a completar con bastones. Bien, estaríamos cumpliendo el mínimo. Y no me preocupo tanto de que efectivamente esté cerca un poquito como que el doble del mínimo, porque igual recuerdo que existe este criterio de cuidar la fractura por fatiga de bajo ciclaje.
entonces tampoco es que esté haciendo algo muy malo, ¿no? No hay problema. Nos estamos cuidando también de ese modo. Vamos a correr las varillas. Yo aquí tengo un pequeño, una especie de plantilla, si lo quieren llamar así, donde voy modificando eso. O sea, pongo dos varillas de 3/4 como corrido en todas las secciones. Y por ahora estamos sin bastones. SB significa sin bastones. Pero evidentemente necesito colocar bastones porque pues, el acero colocado es 5.68, pero fíjese que hay zonas donde necesito 14.8, 13.3, 17, 18. Entonces, a esto hay que colocarle bastones en las secciones críticas donde se requieren. Por decir, para completar la demanda aquí, necesitamos 14.8 menos 5.68, que me da 9.1. Entonces, más o menos, en nuestro armado vamos a tener algo así. Esta es una viga de 25 por 60 y yo voy a tener por lo menos ahorita dos barritas. Por un tema de cumplir el espaciamiento mínimo que tiene que haber entre barras, como máximo puede haber tres barritas en una sola capa, cuando tenemos una viga de 25 centímetros de ancho. Y si fuera de 20 centímetros de ancho, solamente podrían tener dos barritas en cada capa. Entonces, lo máximo que podría cargar de una manera adecuada o colocar en una viga de 25 centímetros de ancho, considerando dos capas, es esta configuración. Está la opción también de utilizar una barra adicional en el centro, pero no es recomendable, o sea, sí lo he hecho, no voy a mentirles, lo he hecho, pero que no sea su primera opción, porque en obra ustedes pueden darse cuenta de que es relativamente sencillo eh, amarrar las barras que están perimetrales, digamos, al estribo. Entonces se pueden sujetar. En cambio, esta barrita como que queda suelta, ¿no? Y para sostenerla en la posición, pues hacen como que hacen algo así, ¿no? Tiran un alambrito desde la barra superior y tratan de hacerlo bien, pero no es tan sencillo. Entonces, en lo posible, traten de que como máximo tenga esta configuración. Entonces, pónganse que vamos a usar tres barritas. No necesariamente el mismo diámetro, pero tres barritas. Necesitamos cubrir 9.1. Entonces, dividimos entre 3. Más o menos cada barrita debería tener como 3 centímetros cuadrados. Ya vemos que no tenemos en nuestra gama algo como 3. Si fueran 3 de 3/4, no se va a cubrir esa demanda. Pero podemos jugar un poco con la de 1 pulgada. La de 1 pulgada es de 5.1. Entonces podría ser, por ejemplo, tener dos de 3/4 y una de 1 pulgada. Así tendríamos una suma de 10.8. Estaríamos excediéndonos el acero requerido, pero me parece que no se excede mucho. Entonces podríamos tener la combinación de tener dos de 3/4 más uno de 1 pulgada. Si vamos a esto, pues puedo configurarlo para tener algo así. 2 de 3/4 más uno de 1 pulgada. Y ya vengo a la fichita y selecciono eso. Y ahí está, ¿no? El acero colocado ahora es 16.46 y el requerido pues, 14.8, más bajo. Y eso, se puede ir haciendo eso con cada sección. Por ejemplo, ahora el requerido abajo es 13.3. Si yo le resto esto lo colocado, me quedo con 7.6. Quizás con 3 de 3/4 pueda funcionar. Sí, sí funciona, le da un poquito más. Entonces, bueno, quizás pueda quedarme aquí con la opción de 3 de 3/4, ¿no? Así, ahí está, ¿no? El colocado 14.2, el requerido 13.3. Por ejemplo, en la zona central, fíjense, el requerido es 5.1, el colocado 5.68.
O sea, realmente, estrictamente no se necesitaría un bastón en la zona positiva. Y pues más o menos tiene sentido dado cómo es el diagrama de momento. Entonces, tiene ahí un sentido que sea así, ¿no? Porque no vemos una panza resaltante ahí. Sigamos armando esto. Fíjense que acá tenemos 17.8, que es la demanda más alta, entonces restamos esto contra esto y tenemos 12.1. Esto entre 3 me da como 4. Aquí quizás ya puedo utilizar 2 de 1 pulgada más 1 de 3/4 de pulgada. Ahí está. 2 de 1 pulgada más 1 de 3/4. Entonces eso también lo ponemos acá. 2 de 1 pulgada más 1 de 3/4 de pulgada. Aquí está. Y ahora sí, ¿no? El colocado 18.72 y el requerido 17.8. Ya, y esto mismo, por ejemplo, lo puedo pegar aquí, ¿no? En esta sección el requerido es 17.7. Entonces, como son parecidos, pues ya lo armamos igual. En esta parte, el acero corrido, bueno, el acero negativo debe correr. Fíjense que aquí hay un apoyo. Pero podríamos dejar de lado una varilla. Y ahorita vemos en el desarrollo cómo sería eso. Pero vamos a ver, necesitamos esto menos esto, que son como 9.5, o sea, justamente como 2 varillas de 1 pulgada. Entonces, no sé si lo tengo aquí ya configurado. Volvemos a los bastones, 2 varillas de 1 pulgada. Entonces aquí tengo 2 de 1 pulgada. Suficiente. Lo que voy a hacer es que en el apoyo intermedio voy a hacer perder esta varilla de 3/4 de pulgada, porque no la necesito realmente en el tramo 2. Ahorita vemos cómo se detalla eso. Aquí, con 11.9 podría tener, por ejemplo, restando el 11.9 menos el colocado 6.2, podrían ser 2, no alcanza. Podrían ser 3, ¿no? Ahí sí es un poco más, pero más o menos quedaría como una distribución simétrica de la vía, ¿no? No lo veo tan mal. Y fíjense que del otro lado necesitamos 13.5. Entonces, si copiamos esto y ahí sí no perdemos ni una varilla, queda bien. Queda bastante bien. En la zona central del tramo 2 no necesitamos bastones. Y en la zona del momento positivo del tramo derecho sí necesitamos. Algo que nos dé como 12. Bueno, acá ya hemos colocado algo parecido de 3 de 3/4. Aquí 3 de 3/4. Entonces suena lógico utilizar un armado de ese estilo, ¿no? Entonces ya vemos que los aceros colocados tienen que verificar si efectivamente son mayores a los requeridos en cada caso, ¿no? En cada sección crítica y para momento positivo y para momento negativo. Eso tienen que verificar. Se supone que debe estar bien, porque hemos ido haciéndolo con paciencia y paso a paso. Entonces, una vez que tenemos esto, nuevamente me remito a las diapositivas, tenemos el acero colocado a tracción, la geometría, los materiales, con las ecuaciones, en este caso con la rutina, podemos obtener la resistencia de diseño a flexión, FIMN, que eso está en este botón. Y fíjense cómo aquí se obtiene todo eso. FIMN negativo, FIMN positivo, para todas las secciones críticas de ambos tramos. Y pues nuevamente pueden revisar que los FIMNs sean mayores que los MUs, ¿no? Recuerden que el diseño por LRFD tiene que cumplirse esa inecuación, ¿no? Que FIMN sea mayor o igual que el MU. ¿Sí? A ver, tenemos por ahí una consulta. Los ceros corridos, tanto positivo como negativo, son siempre del mismo diámetro. Por lo general sí. Por lo general sí, Evelyn. Es lo más eficiente. Yo sí he visto planos donde colocan diferente corrido positivo del negativo, pero no me parece muy eficiente. Y desde el punto de vista sísmico,
por lo menos hay requisitos que podrían no cumplirse si es que, si es que tienes el corrido positivo y el negativo diferente, que es algo que vamos a ver en la próxima clase, en el capítulo 21. Entonces, ya tratando de prever que vamos a tener que verificar esos requisitos sísmicos, yo sí recomiendo que el positivo y el negativo tengan el mismo corrido. Bien, entonces pues tenemos los FIEMENES, estas verificaciones vamos a hablar en la próxima clase. Y aquí podemos ver algo muy interesante. Fíjense que yo no he hecho la verificación de acero máximo, pero lo que sí puedo hacer es verificar que la deformación unitaria del acero traccionado sea mayor a este límite. Recuerden que este era el equivalente a verificar que el acero máximo sea igual a 0.75 el acero balanceado. Entonces, en cada caso puedo verificar. Y fíjese que en todos los casos está verdecito porque en todos los casos es mayor que 4 por 1000. Entonces, evidentemente, donde tengamos más acero colocado, vamos a tener menor deformación unitaria de tracción. Y fíjense, ¿no? Esta sección, por ejemplo, 18.72 centímetros cuadrados, tiene una deformación unitaria del acero a tracción de 4.5 por 1000. O sea, si le metemos un poco más de acero, ya no cumple este requisito de acero máximo. Entonces, ojo con eso. Y ya está. Entonces, normalmente yo hago el diseño de esta manera. O sea, lo hago primero poniendo todo lo que necesito en este Excel y ahora sí me paso al dibujo. Después del dibujo es donde empiezo a hacer los cortes de base. Entonces vamos a eso. Ya tenemos, vamos a ponerle en una ventana esto y en otra ventana AutoCAD. Y vamos a dejarlo con una sola vista. Ya, creo que así se puede ver, ¿no? Que sí se distingue ambas ventanas. Quizá vamos a hacer esto un poquito más, ya, más chiquito. Ya, voy a traerme aquí algunas letritas. Ya. Fíjense, el corrido es 2 de 3 cuartos. Entonces, 2 de 3 cuartos lo vamos a correr en en los dos tramos. Y lo dibujamos ahí. Ya está. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser la terminación del acero corrido? Si ustedes revisan el archivo que les pasé de longitud de anclaje según el 060, vamos a poder ver la referencia. Tenemos dos opciones. Una es colocarlo como un gancho estándar hasta la longitud que se cumple el LDG, o la otra que es más económica y de hecho a nivel mecánico funciona mejor, es dejar una longitud recta nada más. Pero evidentemente la longitud recta que nos pide la norma, ¿no? Por ejemplo, en este caso estamos hablando de una barra superior, porque está por encima de 30 centímetros de concreto. Una barra superior de 3/4 de pulgada para 210 necesita una longitud recta de 90 centímetros. Entonces, desde este borde, corro 90 centímetros hacia la izquierda, voy a romper este bloquecito de barra, extiendo ahí y queda. Este es más económico y funciona mejor que tener un gancho estándar. Y yo que funciona bien en este caso porque estamos respetando esa longitud recta. Y en este caso se puede, pero si tienen una columna que no mide 90 centímetros de largo, sino, no sé, 50 o algo por el estilo, pues es inevitable que utilicen el gancho estándar si es que lo que están buscando es que pueda transferirse el momento flector. Entonces, en este caso, pues, nos quedamos con eso. Suficiente. Y del otro lado, lo mismo, ¿no? Hacemos el dibujito y cortamos la barra. Y esto también se necesita abajo, así que hacemos un mirror y nos quedamos ahí. Voy a traer esto de acá.
Y ya está. Ya, ahora lo que nos falta es los bastones. Vamos a bastonear la viga. Necesitamos bastones aquí de 2 de 3 cuartos más una de 1 pulgada. Entonces eso va a ser más o menos 0.05. Entonces, vamos a poner eso ahí. Igual que en el caso de vigas, tenemos que saber cómo cortarlas. En qué punto. Ya, pero por ahora lo vamos a dejar indicado de esa manera. Podríamos, por facilidad, dejarle como si todo fuera uno solo, ¿no? Un solo paquete de 2 varillas de 3 cuartos más una de 1 pulgada. Algo así. Abajo necesitamos más o menos, al tener la viga un diagrama de momentos flectores de este tipo, pues deberíamos esperar que se corten las barras más o menos en el mismo punto, ¿no? Para ser uniformes y algo consistentes con esta forma del diagrama. Entonces más o menos quedará por ahí. Y esto van a ser 3 barritas de 3 cuartos de pulgada. Seguimos con el dibujo. Por la derecha, 2 de 1. Ahí cambiamos un poco, ¿no? Ahora no 2 de 3 cuartos, sino es 2 de 1. Algo así quedaría. 2 de 3 cuartos, no, 2 de 1 más 1 de 3 cuartos. Por abajo, 3 de 3 cuartos. ¿Ya? Con eso ya por derecho. Ya, aquí es lo que les decía, cumplimos el tramo izquierdo y el tramo derecho nos falta. Decía que vamos a hacer, por la derecha yo no necesito tener 2 de 1 más 1 de 3 cuartos, solamente 2 de 1. Entonces, digamos que hasta acá va a llegar mi armado. Y lo que voy a hacer es, antes de llegar a esta carita, lo que voy a hacer, esta barrita vertical lo que me indica es que voy a perder una varilla. Ya, bueno, pareciera que ya está mejor. Bueno, como les decía, o sea, esta barra vertical indica que estoy dejando una barra. Y si de izquierda dice 2 de 1 más 1 de 3 cuartos, y luego la derecha aparece quiere decir que estoy dejando aquí una varilla de 3 cuartos de pulgada. Esta indicación se puede mostrar una nota que diga queda un phi de 3 cuartos de pulgada. Se puede poner también. Es lo que normalmente hago. Bueno, abajo necesitamos solo el 3 de 3 cuartos. Y hacia la derecha necesitamos igual, ¿no? Unos bastoncitos. De hecho son lo mismo que tenemos ahí, ¿no? Algo así. 2 de 1 más 1 y 3 de 3 cuartos por abajo. Ahora, hay un tema con el corte de este bastón, al menos por la derecha. Yo inicialmente estimé estos 90 centímetros considerando la varilla de 3 cuartos, pero viendo que va a haber bastón de 1 pulgada, entonces ya no podría hacer el corte a 90 centímetros. Por lo menos para la de 3 cuartos no. Perdón, para la de 1 pulgada no. Entonces es un poco difícil especificar que yo haga un corte primero solo para las varillas de 3 cuartos y otro para el de 1. Lo más práctico es siempre cortar todos a la vez, ¿no? Entonces, irse a la tabla y buscar el que corresponde a 1 pulgada. En este caso es 1,45 m. Entonces, ya de una vez corto todo
Solo el superior, ¿ah? Para el inferior tampoco es 90, la barra necesita solo 70. Entonces ahí el corte puede ser 70, ¿no? Considerando que solamente tenemos barras de 3/4 de pulgada. Ahí está, 70, listo. Algo similar puede ser de este lado, ¿no? 70 centímetros de un lado, el inferior, y el superior 1,45 m, ya que tenemos por ahí una barra de 1 pulgada. Como les digo, si ustedes quisieran, podrían decir, no solamente la de 1 pulgada, corten la 1,45 m y el resto 90, pero es bien complicado que ahora hagan caso a eso, ¿no? Ya es más fácil uniformizar ahí el corte para todos. Total, le estamos dando solo un poco más de longitud de anclaje a la varilla de 3/4. Tampoco es un... Lo importante es cumplir con el mínimo. Bueno, y así que un delito, ¿no? Lo importante sería en prima armada. Esa sería la manera. No sé si tienen alguna consulta al respecto. Lo que yo pretendía era pues, terminar ya con los cortes en esta sesión, pero ya me pasé de la hora y tampoco quiero abusar tampoco quiero abusar de ustedes, ¿no? Sé que ya es un poco tarde. Así que no hay problema y lo podemos complementar en el inicio de la siguiente clase. Que de hecho necesitamos porque el diseño por capacidad depende de este armado por flexión. Así que no, no es que no vamos a escapar de eso tampoco, ¿no? ¿Consultas? ¿Comentarios? ¿Les parece bien? ¿Se entendió el esquema de cálculo? ¿El dibujito? Bueno, si no hay más comentarios, pues está bien. Perfecto. Gracias, Jorge, por tu confirmación. Gracias, Oscar. Bueno, si no hay más comentarios, pues nos reencontramos el día jueves para poder cerrar el diseño por flexión y, y nada, y continuar con la siguiente etapa, que es diseño por cortante, capacidad y revisar los requisitos. ¿Sí? Es más corto que esto, así que sí deberíamos terminar el día jueves. Muy bien. Sí, una consulta de Oscar, lo de las losas. Lo que sucede es que me comentó Oscar por interno respecto al armado por temperatura de las losas. Sí sé que hablamos de acero mínimo y todo ello, pero algo de lo que no hablamos es que las losas lo que tienen es una capita de compresión, como ustedes ya pudieron ver, que pues para la losa aligerada convencional peruana por lo menos, es de 5 centímetros de espesor. Estoy buscando el esquemita. Ya, bueno. Entonces, estos son 5 centímetros. Y lo que nosotros tenemos es un armado de acero positivo y un armado de acero negativo, pero por bastones. Entonces, para cuidar que las losas no se fisuren, que no tengan fisuración excesiva, lo que se hace es pasar una varilla bueno, una serie de varillas de refuerzo de manera transversal a los nervios, y ese que típicamente en Perú es una varilla de diámetro 1/4 de pulgada cada 20. Por lo mismo que es un acero comercial chiquito que existe aquí, ¿no? Tiene que cumplir una cuantía de temperatura que es 0,0018 por 100 centímetros, que es una franja unitaria, por los 5 centímetros. Entonces, ese cero mínimo por temperatura, pero que solamente tome en cuenta esa capita en compresión. Entonces, para el caso de la losa aligerada convencional en el Perú, eso nos da aproximadamente 0,9 centímetros cuadrados por cada metro. Y eso es lo que se requiere. El diámetro de 1/4 de pulgada, no recuerdo cuánto es, pero si hacemos un pequeño ejercicio rápido, pi cuartos del diámetro al cuadrado.
El diámetro es 2.54 cuartos, este por 0.635 por 3.1416 y cuartos. Es 0.32 centímetros cuadrados cada 0.25. Ahí está. Esta es una cuantía colocada, o bueno, un acero colocado de 1.27 centímetros cuadrados por cada metro de ancho. Y ya está. Entonces, de esta manera es como nosotros, en el Perú por lo menos, típicamente armamos el acero por temperatura en nuestras losas aligeradas convencionales. Es un acero netamente para el control de las fisuras por temperatura, ¿no? Sí, sí, Freddy, buen comentario. ¿Estaría bien colocar ese acero de temperatura en los dos sentidos de las losas? Sí, sí, sí se puede. Sí se puede colocar en las dos. Ujú. Podría ser que también esté del otro lado, ¿no? O sea, no sé si se entendió, yo creo que sí, pero es un reforcito así, ¿no? Que sería también paralelo al sentido de las guías. Ya con eso uno cuida más todavía la losita de 5 centímetros. Sí, sí es posible. Por ejemplo, Oscar nos dice, aquí se utilizan mallas electrosoldadas. Ah, bueno, recordemos que Oscar no es de Perú, pero fíjense que no habría mayor problema. O sea, por lo menos para armarlo como refuerzo por temperatura, yo no tendría ningún problema en especificar malla electrosoldada, porque no es que estamos colocando esa losa para soportar algún esfuerzo de flexión. Entonces no necesitamos que nos dé ductilidad a la sección, ese refuercito, así que una malla electrosoldada también podría funcionar bien. Que te comento, Oscar, aquí también tenemos ese tipo de mallas, así que también se podría utilizar sin ningún problema. Muy bien, entonces, pues muchas gracias por su atención. Nos reencontramos el día jueves para finalizar el diseño de vigas. Les adelanto que esta hoja no se las voy a pasar, pero pues ya tienen ahí eh, una excusa para ponerse a trabajar en sus hojas de cálculo particulares, que pueden empezar como base en la que les pasé hace unas 3 clases. Al terminar esta clase voy a subir a la carpeta el modelo, las diapositivas y los apuntes también. Que tengan buena noche, nos encontramos el día jueves, la sesión número 2. Muchas gracias.